Ok, estimados alumnos, lo que voy a hacer ahora es una retroalimentación del tema de anamnesis. Esto es un tema que fue tocado en aula. Este tema fue tocado en aula, sí opté desarrollarlo en aula. Habida cuenta, bueno, que consideré más provechoso desarrollarlo en aula. Este tema y capaz otros más son más provechosos si es que se puede hacer el ejercicio práctico, ¿no? Y el ejercicio práctico se puede hacer si es que ocurre en el momento una urgencia o una emergencia significativa, ¿no? Y a veces, bueno, por lo general no se da el caso de que ocurra siempre esto, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, voy a, al igual que con la presentación anterior, hacer comentarios importantes de las diapositivas que considere más relevantes. ¿Okay? Vamos a pasar las dos primeras. Bueno, estos son los ámbitos en que mayormente van a encontrar equinos, ¿no? Los centros de reproducción que en caballos de carrera se denominan aras o criaderos, ¿no? Para lo que son caballos pero no de paso, ¿no? O los llamados studs, cuadras o caballerizas, en donde ya, bueno, tenemos los caballos jóvenes o adultos jóvenes destinados a una disciplina deportiva, ¿no? Mayormente en caballos de carrera van a encontrar ustedes caballos que están entre los 2 años y medio o 3 años hasta los 10 años, ¿no? En etapa competitiva. Ya a partir de ahí, caballos de 10 años para arriba, hasta 15, 17, 18 años o más, ¿sí? Son destinados a lo que es las competencias de salto, ¿sí? Okay, pasamos esto. Acá indica, ¿no? 50-60% del diagnóstico definitivo, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden llegar, ¿no? Del diagnóstico definitivo, si es que ustedes hacen una buena anamnesis, ¿no? Si es que ustedes hacen unas preguntas correctas, gran parte del diagnóstico, la mitad o más, o gran parte del diagnóstico se puede lograr, ¿no? O por lo menos estas preguntas les pueden ayudar a ustedes a orientar el diagnóstico, ¿no? No es que el diagnóstico ya se va a lograr en esa etapa, pero sí se va a orientar un poco y les va a dar una guía de qué preguntas hacer, ¿no? En función de cuál es la sospecha o cuál es el cuadro clínico que se va viendo como más posible, ¿no? Esto lo digo siempre, ¿no? Porque a veces siempre con el advenimiento de la tecnología, ¿no? Y el mayor acceso a los o el mayor desarrollo de las empresas veterinarias, a veces pues un veterinario está contento de tener pues acá pasa algún equipo médico, de última generación, algún apoyo importante para de un laboratorio o tener capaz un laboratorio instalado. Pero siempre lo más importante es lo clásico también, ¿no? Esta es una etapa que a veces a veces muchos le toman muy poca importancia, a veces hacen un par, dos, tres preguntas y ya rápidamente lo pasan. Y a veces uno deja pasar indicadores clínicos, ¿no? O características clínicas de ciertas enfermedades que se pueden identificar en esta etapa. ¿Okay? Esa es una etapa que no deben dejarse pasar así nomás por alto, ¿no? Voy a ir enfatizando principalmente, bueno, en esta parte conviene enfatizar más que todo en algunos casos de cólico, ¿ya? Indica, ¿no? Acerca de la agudeza del problema, ¿no? Muchas veces hay que considerar qué tan agudo es el problema, ¿no? Este protocolo, ¿no? Que normalmente seguro ustedes deben haber o van a ir estudiando en todos los módulos, ¿no? En equinos, en bovinos, en caninos y en caprinos, más o menos es el mismo, ¿no? En que empieza con una anamnesis, continúa con una inspección general, ¿no? Hay varios tipos de inspección, ¿no? Regional, inspección medioambiental, continúa con ya la etapa propia en donde se aplican, ¿no? Los métodos de exploración directa como la auscultación, la palpación, la percusión. Por ahí se puede incluir, ¿no? Capaz algún método de exploración más invasivo, ¿no? Palpación rectal, sondaje nasogástrico en caballos, ¿no? Enemas, aunque enemas más que todo como tratamiento, ¿no?
O capaz, ¿no? Ir también a la parte clínica, ¿no? Tomar muestras de sangre, ¿no? O análisis de orina, y a partir de ahí podemos llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Pero este esquema, este protocolo, es un protocolo que aplica más que todo para casos de urgencia. En casos de emergencia, la situación es muy diferente. La situación es muy diferente. Eh, por ejemplo, acá figuran dos ejemplos. Pueden haber más, de hecho que hay más, ¿no? Dos ejemplos, bueno, son los dos casos en donde el dolor abdominal en caballos se exacerba mucho o lleva a su expresión máxima. Los partos distóxicos y los síndromes de abdomen agudo. En el caso del síndrome de abdomen agudo se indicó esa vez en clase que este es un tipo de cólico que es diferente a los demás en cuanto a su progresión, en cuanto a la forma como evoluciona. Un cólico común, un cólico modelo, digamos, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace en cuanto a lo que representa los signos del dolor. Normalmente un cólico en caballos empieza con signos leves, ¿no? O de una forma leve o con un dolor todavía no tan alto. Si es que no es diagnosticado a tiempo, este dolor progresa y después de un buen tiempo ya uno puede ver, por ejemplo, que el equino se empieza a revolcar, suda profusamente, ¿no? Y está bastante inquieto, ¿okay? Entre otras cosas que puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo normal que sigue un cólico. Un cólico normal sigue una progresión, una evolución, ¿sí? Ahora, el síndrome del abdomen agudo no sigue una evolución. El síndrome del abdomen agudo se caracteriza por es un cuadro de dolor abdominal de inicio súbito y caracterizado por una rápida aparición de signos asociados al dolor, ¿no? Es un síndrome de abdomen agudo. Esto representa una situación de emergencia. Este síndrome, por ejemplo, también se presenta en animales menores, ¿sí? Un caso muy similar, donde hay un dolor muy fuerte, es el tema de los partos distóxicos en equinos, en yeguas. Entonces, estas dos situaciones, por ejemplo, son situaciones en donde la agudeza del problema es muy alta. Y son situaciones en donde no conviene empezar el examen en la anamnesis. Son situaciones, otra situación, por ejemplo, podría ser, ¿no? En caballos una fractura expuesta, ¿no? ¿No? Una fractura de la caña, por ejemplo, ¿no? O del carpo. En estas situaciones lo que conviene primero es que todo estabilizar al animal, ¿no? En el caso de estos cuadros de dolor bastante intenso, conviene hablamos de tranquilizar, de hacer una tranquilización química. Cuando hablamos de tranquilizar no hablamos pues de calmar al caballo, no solamente con nuestra voz, con nuestro tacto, no, hablamos de una tranquilización química. Aquí hablamos de usar drogas como acepromacina, silacina, o también usar drogas analgésicas también, ¿no? Porque acá lo que más es urgente es controlar el dolor o hacer que el dolor disminuya un poco, ¿no? Eso es lo que conviene hacer primeramente, ¿no? Y después de esto ya uno puede proseguir con otras etapas del examen, incluida la anamnesis. Esto a tener muy en cuenta, ¿sí? Esto justo está dicho, ¿no? La mayoría de cólicos inicialmente son de grado leve y de un buen pronóstico, ahí podríamos agregar, ¿no? Si es que son diagnosticados a tiempo, ¿no? Hablamos de fallas de manejo, ¿no? La ocurrencia de cólicos está asociada a fallas de manejo. Esto siempre va a ocurrir y tiene que estar en nuestra cabeza, ¿no? Un caso de cólico o el motivo de consulta es un cólico, ya inmediatamente tenemos que pensar en, en fallas de manejo, ¿no? Acá indica, por ejemplo, cambios bruscos en la alimentación, ¿no? O sea, de pronto llegó un lote de heno de alfalfa de otro lugar, no proveniente del norte, sino proveniente capaz de la carretera central, ¿no? Y capaz llegó a la inspección del alimento, capaz uno puede ver que hay troncos o ramas un poco más gruesas, ¿no? Más gruesas de lo normal, entonces uno podría ver eso, ¿no? O capaz llega, o capaz también ocurre, aunque esto tiende a generar un poco más problemas respiratorios, pero capaz llegó unas pacas de heno de alfalfa muy polvorientas,
ya, muy polvorientas o con mucho polvo, ya, o capaz alimento enmohecido, un concentrado que está muy fermentado y ha formado hongos, ¿no? O un mal almacenamiento de los sacos de concentrado, ocurre también, ya, que se forman hongos en el concentrado y también en el pasto también, ¿sí? Eh, Muchas veces ocurre que a veces el personal, para dar algunos ejemplos más, que a veces quiere irse temprano. A veces hay un evento social, ¿no? O justo es cumpleaños de algún familiar del cuidador, y entonces el cuidador quiere irse un poco más temprano, capaz, ¿no? Y por eso capaz da un poco antes el concentrado. No le va a las 5 de la tarde, sino capaz lo va a las 3:30. Y al día siguiente lo más lógico es que haya uno o más casos de cólico, ¿no? Otra falla de manejo, agua. No dar el hecho que un caballo no tenga acceso permanente al agua es bastante perjudicial. El agua, más o menos para que lo entiendan, viene a ser como el seguro de vida del caballo. Un caballo que no tenga agua o que tenga un acceso limitado al agua, ¿no? O a poco volumen de agua, es un animal que va a ser va a sufrir frecuentemente cólicos, ¿no? Un cólico de tipo recurrente, ¿ya? Aproximadamente, bueno, para que sepan, en verano un caballo, en este verano que está bastante caluroso, un caballo fácilmente puede llegar a tomarse 60 litros de agua, ¿no? O sea, ya capaz en invierno, cuando hace un poco más de frío, capaz puede bajar un poco el consumo a 40, 45 litros, ¿ya? Esto también se dijo, ¿no? Es muy común por las distancias, ¿no? Por la ubicación de los centros ecuestres que están alejados de la ciudad y por el hecho que el personal muchas veces se les dijo tiene un acceso fácil a lo que son medicamentos, ¿no? A lo que son drogas, suero, y muchas veces, bueno, ya el cuidador por la experiencia que a veces ya tienen muchos, ¿no? De años de haber criado caballos, ¿no? Porque normalmente, bueno, lo que se ve en el campo es que una de las cosas que forma parte del mundo de caballos es que a veces los cuidadores ya tienen cierta experiencia, cierta tradición, ¿no? Son personas que desde muy jóvenes, la mayoría ha visto caballos, entonces ya a veces tiene la suerte de tener acceso facilitado, indebido capaz, ¿no? Un acceso indebido, pero capaz facilitado a lo que es medicamentos, ¿no? Porque muchas veces los propietarios a veces quieren ahorrarse unos cuantos centavos y ciertamente no siempre llaman a un veterinario para todo, ¿no? Muchas veces si un personal lo puede realizar y le puede salvar los caballos, el propietario está contento, ¿no? De no desembolsar todo el tiempo dinero, ¿no? Entonces esto muchas veces va a pasar que ustedes llegan a un lugar y que ya un caballo le han aplicado alguna droga, algún analgésico, ¿ya? Dice, esto puede alterar nuestras observaciones posteriores. Esto pasa mucho y muchas veces el uso de estos medicamentos, lamentablemente a veces, hay que entender que esta gente a veces lo hace solamente por la experiencia, por el empirismo, ¿no? Y este empirismo puede llevar y lleva errores, ¿no? A veces muchas veces usan el Banamine, ¿no? El Banamine es un analgésico de acción prolongada, el nombre genérico es el fluniximab glumine, pero es una droga que tiene que ser usada no como primera instancia, no debe ser una primera opción terapéutica, ¿no? En lo que respecta al control del dolor, ¿ya? Antes de eso hay otras drogas, está la fenilbutazona, está la novalgina, están algunos otros antiflatulentos inyectables u orales, ¿no? Y el Banamine podría ser una de las últimas opciones terapéuticas, ¿okay? En razón de esto, muy pocas veces son las que a veces nosotros podemos ver toda la evolución completa, o sea, desde que empieza, cómo avanza, cómo evoluciona. Normalmente lo que vemos nosotros es un animal que ya ha tenido cierto tiempo el cuadro presente, ¿no? Son animales que a veces uno les va a decir, no, empezó en la mañana, no, es mentira, empezó desde la madrugada anterior.
¿no? O desde la noche anterior y no lo van a decir, ¿no? Eso siempre a veces existe ocultamiento de la información al veterinario, ¿no? A veces mucho de esto pasa por librar responsabilidades, ¿no? A veces es raro que una gente o el capataz que diga, no, ¿sabe qué? Yo me equivoqué en tal cosa y ocurrió tal cosa y por eso el caballo tiene esto, ¿no? Esto lo podemos pasar. Ciertamente ocurre a veces, muchas veces los dijo, ¿no? Como se les dijo, muchas veces el cuidador o los capataces o los que están involucrados en el mundo hípico y encargados directamente del animal y más aún el propietario, a veces no solamente van a estar pendientes de que el animal se sane, ¿no? O sea, no solamente de que el animal esté sano, sino de que esté óptimo para una competencia. Y a veces, muchas veces existen presiones, ¿no? Muchas veces existen presiones o quieren forzar un poco la realización de terapias un poco más agresivas. Bien entendido el término agresivo, ¿no? A veces, muchas veces un caballo, por ejemplo, un caballo con tendinitis puede funcionar muy bien o responder muy bien a un tratamiento, por ejemplo, con un analgésico sistémico, ¿no? A la vena y una frotación topical, ¿no? A la mano o al tendón y con un vendaje, ¿no? Pero si es que hay un próximo una carrera, es común que a veces el propietario vea con mejores ojos el que se aplique, por ejemplo, una infiltración, ¿no? Es una terapia un poco más invasiva, pero que ciertamente pues va a tener el caballo disponible en el corto plazo para una competencia. Estas cosas ocurren, estas cosas forman parte de estas presiones, estas cosas forman parte de nuestra profesión. Obviamente estas son preguntas generales, estas que figuran acá son preguntas generales que se hace para cualquier animal. Esto ya está dicho. Preguntas específicas. ¿Hace cuánto defecó por última vez? Esto para casos de cólico. Más de 8 horas indica cólico obstructivo. El cólico obstructivo no solamente les dije lo asocien o no imaginen solamente cólico obstructivo si es que existe un cuerpo extraño en la luz intestinal. Cólico obstructivo, por ejemplo, también puede ser la ocurrencia de una falla mecánica, ¿no? Como por ejemplo una intussuscepción, un vólvulo, una torsión intestinal, ¿no? O lo que también ocurre también en casos de parasitosis, un aneurisma verminoso, ¿no? Son situaciones en donde ya sea virtualmente o funcionalmente hay una obstrucción del sistema digestivo, ¿okay? Entonces, si es que hacen ustedes la pregunta y la respuesta va hacia esta parte, ¿no? Hace más de 8 horas que el animal no ha defecado, ustedes podrían asociar que el animal tiene un cólico verdadero o llamado también cólico obstructivo o intestinal. O sea, porque indicaría que hay un problema a nivel intestinal netamente, ¿no? El caso contrario, equinos que están con cólico, pero que regularmente defecan, ¿no? Cada 2 horas o hora y media están defecando. Ahí ustedes podrían suponer que el dolor abdominal está causado por causas extraintestinales, o sea, no que tengan que ver netamente con el sistema digestivo, sino que puede haber compromiso renal, compromiso hepático. A este tipo de cólico o de dolor abdominal por causas no intestinales se le llama cólico falso. ¿Okay? Hay que preguntar en qué circunstancia o en qué momento ocurre la claudicación, ¿ya? La claudicación en frío es, como su nombre lo sugiere, es cuando nosotros observamos una cojera en un animal que no se encuentra, o sea, un animal frío, aquí llamamos un animal que está en frío, o sea, un animal que estás inicialmente en un box, en su box, por ejemplo, como aparecía antes acá. Tenemos un caballo que está en un box, ¿no? Uno ingresa, le coloca la cabeza y lo saca del box, ¿no? Y lo hace caminar.
En ese momento el caballo no ha hecho ninguna actividad física importante, por eso es que los músculos, los tendones, todo el cuerpo está frío, ¿no? No ha hecho una entrada en calor, ¿ok? Y si es que hay una claudicación en ese momento, esa claudicación se denomina claudicación en frío, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Si es que ha ocurrido o no ha ocurrido esa entrada en calor. La claudicación en frío, ¿no? Se ofrece con el equino en reposo. Y una vez que el animal comienza capaz un trabajo ligero, ¿no? Un entrenamiento, la cojera va disminuyendo, ¿ok? Esto se debe a que cuando ya empieza el entrenamiento lo que más trabaja en el caballo son los ligamentos y los tendones, ¿ok? ¿Ok? Y si es que durante el entrenamiento la cojera disminuye o desaparece, quiere decir que los ligamentos y tendones se encuentran en buen estado, y por eso uno podría suponer que las lesiones en caso de claudicación en frío corresponderían más que todo a lesiones articulares u óseas, ¿no? Uno tendría que asociar estas estructuras a ese tipo de claudicación. En claudicación en caliente pasa lo contrario. Cuando el equino le hacen la entrada en calor, cuando el equino empieza a trotar, trabajar, ahí recién se va a apreciar la cojera, ¿no? Y ahí es donde se denomina esa cojera como claudicación en caliente, y eso va a indicar que la estructura que puede estar más dañada son estructuras musculares, ligamentarias o tendinosas, ¿okay? Esto lo podemos pasar. El hecho que lo esté pasando no quiere decir que no es importante. Son importantes todas las diapositivas, ojo, pero vamos a enfatizar en lo más importante. Este tipo de situación es un tipo común de causa de cólico, una falla de manejo también, ¿no? Esto suele pasar más que todo con la cascarilla de arroz. No pasa tanto con la viruta, no pasa tanto con el guano seco ni con la paja, ¿ya? El tipo de cama, ¿no? Muchas veces la cascarilla de arroz tiene una cáscara que si el caballo le empieza a ingerir, esa es una cáscara que causa irritación de la mucosa intestinal. Causa irritación y causa cólico, ¿sí? Muchas veces existen métodos, ¿no? Existen métodos de aplicación de sustancias que generen un olor fuerte y eviten que el caballo lo pueda ingerir. ¿Ah? Esto es más que todo se controla por medio de la prevención. Eso también es, por más simple que parezca, es común, esto del cambio del entorno. El cambio del entorno genera muchos problemas, ¿no? El cambio del entorno puede causar incluso hasta inmunosupresión. Esto obviamente no ocurre en todos los caballos, ocurre en algunos caballos. Ocurre en algunos caballos que a veces por separarlo del grupo o por separarlo de un compañero, de pronto dejan de comer, o están inapetentes, o están tristes, desanimados, y a raíz de eso se pueden enfermar, es lo peor. Esto no lo mencioné en clase, ¿no? Hay una suerte de adaptación, hay algunas disciplinas, o en algunas disciplinas se da un manejo diferente. El caballo de polo es un animal, es un equino un poco rústico, un poco más fuerte, menos delicado que el caballo de carrera, ¿no? A veces ha pasado que un propietario llega en horas un poco tarde, se le hace un poco tarde, y justo llega cuando ya los caballos están comiendo el concentrado. Pero también pasa que el propietario no tiene otro tiempo para trabajar con sus caballos, y a veces no le queda más que trabajarlos. En las competencias de polo, a diferencia del caballo de carrera, el que compite es el dueño. El dueño es el que monta el caballo y el que juega con el caballo en las competencias de polo. Entonces a veces estos propietarios llegan tarde, reitero, y se ve casos de que caballos que recién empiezan a comer, ¿no? O no han terminado su concentrado, rápidamente los encían y están corriendo, están trabajando, están siendo montados o galopados.
¿no? Afortunadamente hay casos en donde no ocurre nada, no, en gran cantidad de casos no ocurre nada. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con el tipo de caballo y el acostumbramiento que tienen estos. ¿Okay? No es una cuestión que sea lo ideal, pero pasa, ¿sí? Okay. No siempre es bueno preguntar todo. No siempre es bueno preguntar todo, ¿sí? Ahí hicimos el ejemplo del caballo que está agarrado. Vamos a pasarlo. Esto también lo vamos a pasar. ¿Sí? No quiere decir que no sea importante, pero lo vamos a pasar. Algunos signos de cólico, ¿sí? La mayoría, si no son todos los signos, dice signos concurrentes más no exclusivos. O sea, quiere decir que no siempre que haya sudoración, no siempre que el caballo esté rascando el suelo con la mano, y lo mismo para todos estos casos, no siempre estos signos en todos los casos indican que está viendo o está ocurriendo un cólico. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver el entendimiento. Acá tiene que ver mucho, quizás algunos aspectos que no había tiempo de tocar, el tema de la teología, el tema de la conducta, ¿no? Por ejemplo, el tema de las revolcadas. Acá debe estar revolcadas. Acá debe revolcarse, la primera, ¿no? Revolcarse, permanecer postrado. El permanecer postrado, por ejemplo, el permanecer postrado en el suelo, lo hacen, por ejemplo, los podridos de semanas o meses de nacido. Y todo el tiempo. Incluso esta conducta eh, la muestran, incluso estos potrillos, hasta cuando son adultos jóvenes, hasta cuando son potrillos de 2 años, de 3 años. Uno visita los boxes del hipódromo, va a ver potrillos que están tirados, echados en el suelo. Esto es normal. Y es por eso que a veces no siempre tiene que dejarse engañar o dejarse o tener un poco de criterio y buen ojo clínico también, ¿no? ¿Cuándo las revolcadas, por ejemplo, pueden indicar estar más asociadas al cólico? Por ejemplo, un caballo que se revuelca, por ejemplo, un caballo con sarna se revuelca, un caballo que está mojado y quiere secarse en la cama se revuelca también. ¿Okay? Las revolcadas están más asociadas al cólico si es que son muy frecuentes, si es que son repetidas, ¿no? Y de pronto no cesan y van acompañadas de otros signos clínicos, inapetencia, inquietud, relinchar, rascar el suelo con la mano, quizás si es que está o si es simultánea a una sudoración, uno le puede hacer pensar que es cólico. Uno de los signos que se ve poco y que se ve casi siempre cuando hay cólico nada más es la observación de los flancos, ¿sí? Ciertamente es raro en condiciones normales que el equino recurrentemente haga esto. A veces uno puede pensar, no, capaz tiene una moja que le está picando. No, si hay una moja que le está picando, lo que recurre es a la cola, a dar coletazos. Pero sí, esto sí podría ser uno de los signos que es, sería un poco más difícil que ustedes se confundan, si es que ocurre. Relinchar, ¿no? Ustedes capaz en el establo, si visitamos, deberían darse cuenta que hay varios momentos en que relinchan, ¿no? O hacen sonido los caballos, ¿no? Cuando llega la comida, cuando ven que una yegua o otro equino sale, está afuera, es como que se van comunicando a distancia, ¿ya? ¿No? Pero a veces si es que no hay ningún motivo y si es de noche, o sea, las relinchadas son nocturnas, ¿no? Lo normalmente es la noche y la madrugada son los horarios más comunes de cólicos, ¿ya? Entonces, supuestamente en la noche todo está tranquilo, no tendría por qué haber una inquietud de parte de ningún caballo, ¿no? De ningún animal. O sea, ahí uno podría pensar que es cólico. Sacudir la cabeza, bueno, eso lo hacen por muchas cosas. ¿Okay? La presencia de convulsiones es un signo que está asociado
tanto a la presencia de cólico como también a fallas cardiovasculares, ¿sí? Sobre la dificultad para orinar, ¿no? Acá vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿ok? Ok, aquí hay un animal que está echado, acá uno que se está revolcando en la arena, ¿no? Posiblemente son animales que están sanos. Sobre esto hay una creencia también, hay muchos mitos, cuentos chinos en caballos. Eh, es muy común que a veces los cuidadores no quieren que el caballo se revuelque mucho, porque a veces muchos alegan de que esto de revolcadas de caballo es un accionar que predispone a la presencia de torsión de ciego o a los casos a los cólicos por torsión, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad es que en equinos que se están revolcando, estos fenómenos de torsión intestinal son la causa de que el animal manifieste este tipo de dolor, ¿no? Por medio de las revolcadas. Y ahí la confusión que ocurre de parte de los cuidadores y lo que no piensan a veces es que las revolcadas, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? Se deben a que ya existe anteriormente una torsión. Y a veces, muchas veces, ¿qué se ve en el campo, ¿no? Un animal que se está revolcando y de pronto la necropsia se ve que tiene torsión de ciego. Entonces, lo que a veces algunos postulan por error es que las revolcadas fueron la causa de que el animal tenga esa torsión, ¿no? Ciertamente es una creencia más que una cosa que sea real, ¿no? Pero es bueno que sepan esas cosas también. Acá tenemos un caballo que está rascando el suelo, ¿no? Así rascan el suelo. Estas posturas, ¿no? Posición de perro sentado, ocurren en casos, son intentos que hace el caballo para mantener una respiración óptima. Este tipo de posición se da por lo general en casos donde el cólico involucra más la parte anterior del sistema digestivo, ya sea esófago, estómago o intestino delgado, ¿ya? Esto es muy común de ver en casos de dilatación gástrica, ¿ya? En la dilatación gástrica, por ejemplo, o cuando hay problema de estos segmentos, no solamente el problema se restringirá en la parte del sistema digestivo, en este caso del estómago, sino que la dilatación gástrica va a hacer que el diafragma se extienda más hacia la parte craneal y de esta forma va a dificultar la expansión de los pulmonar al momento de la respiración. Y es por eso que el animal va a tener, al mismo tiempo que tiene dolor abdominal, va a tener dificultades respiratorias y va a empezar a adoptar esta postura. ¿Sí? Es una situación bastante incómoda. Más o menos de igual forma, los equinos que tienen cólicos, ya no en la parte anterior, sino más en la parte abdominal, pélvica, adoptan muchas veces esta postura, que es la postura típica de orinar de los caballos, pero lo hacen y hacen este ademán por querer orinar sin tener éxito. O sea, hacen la postura, hay incluso descenso o extensión del miembro viril, del pene, ¿no? En los machos, pero no hay micción. De ahí que muchos erróneamente postulan la existencia de un cólico por retención de orina. Y ciertamente los reportes, y no hay reportes a nivel mundial en donde hagan mención de una patología similar o parecida. ¿Ya? Esa es otra creencia que existe en caballos. Lo que hace el caballo ahí, al abrir las patas, bien llamado patas, ¿no? Miembros posteriores, es aliviar un poco de la presión abdominal y la presión pélvica también, ¿no? Allí un poco la presión abdominal, esa es la intención verdadera que tiene el caballo, ¿no? Para que no le duela tanto. ¿Okay? Listo, ok. Esto con respecto a lo que es anamnesis, posiblemente ese es un tema que también va a entrar, ¿no? Ciertamente para recordarles, ¿no? Lo importante siempre de las clases
Ciertamente lo hago porque quiero darle estos materiales. No estoy obligado a dar a brindar estas presentaciones o incluso hacer estas capturas. Eso simplemente lo hago porque, bueno, de todas maneras me interesa facilitar un poco el aprendizaje por medio de estas llamadas retroalimentaciones, ¿sí? Pero siempre lo más importante, y esto también para lo que es la revisión del material adjunto, de los demás temas que he realizado, he mandado material adjunto, ¿no? Videos, materiales, en fin, ¿no? Presentaciones. Lo más importante es lo desarrollado en las clases, ¿no? Ya sea que estas hayan sido en aula o en campo, ¿no? Estos, básicamente eso va a ser objeto de la evaluación. ¿Ok? Listo, muchas gracias.